Ok, listo. Entonces vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Primero, agradecer al Rab Maravi y al Moré Yosef Salama, que son los que están atrás de la organización, y es en el marco del Bet Midrash de la comunidad que hacemos esto, que me permite a mí llegar a ustedes. Lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño paseo virtual, porque es lo que podemos hacer ahora. Pero, para lo cual, bueno, yo primero les digo, sí, agua sí, zapatos cómodos no hace falta, ya les dije, pueden ponerse en una buena silla cómoda, o en un sillón cómodo, en una cama cómoda, lo que sea, pónganse cómodos. No hace falta gorro, sol no hay. Supongo que ninguno de ustedes en este momento está al sol, incluso Susana en Estados Unidos no creo que haya sol hasta ahora. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un paseo, yo les voy a explicar. Primero voy a compartir con ustedes la pantalla mía. A ver, listo. Ahora sí, vamos a compartir un paseo virtual en el Monte del Templo. Desde ya, no hay en este paseo, o a ver, en este paseo, lugares en los que probablemente ninguno de ustedes haya estado. Y después les voy a explicar por qué. Algunos simplemente ya de entrada, algunos simplemente porque recién se descubrieron, o no hace mucho que se descubrieron, todavía no están habilitados al público. Y otros porque simplemente no se puede entrar, por lo menos en los últimos 20 años. Quien haya estado antes de los 20 años en el monte puede ser que haya podido entrar. Bueno, el que quiere seguir la halajá tendría que ir ahora a la mikve, porque vamos a subir al monte del templo. Bueno, es virtual. Lo podemos ahorrar por ahora. Y entonces, comencemos nuestro viaje, pero para empezar nuestro viaje vamos a tener primero una vista de la ciudad vieja de Jerusalén y el monte, sobre todo el monte del templo, desde el monte de los Olivos. Así se ve, es mucho más bonito cuando uno está ahí, pero quizás podamos tener una pequeña visión de lo que es. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת של אור הלא לכל שירייך אני כינור. Bueno, sí. Sí, les digo ya, mucho más bonito en el lugar. Nosotros lo que vamos a hacer es llegarnos ahora aquí, a Yar, a Shpot, a la puerta de las basuras. Bueno, llegamos aquí, tenemos que entrar un poquito en el cótel. Y después vamos a subir por acá, ya les voy a mostrar. Tenemos la ventaja de que al hacerlo virtual podemos tener vistas que no podemos tener de ninguna otra forma, porque no podemos llegar ahí. Esto es el monte desde el avión.
Vamos a entrar aquí. Pueden seguir mi cursor. ¿Lo ven? Hágame con la cabeza así. Ok. Vamos a entrar por aquí. Vamos a dar. Esta es el cóctel, la explanada del cóctel. Y aquí vamos a subir. El que está dibujando, le ruego que lo borre. Simplemente molesta a los demás. Vamos a subir por aquí, como les digo, y vamos a pasar. Esto no lo vamos a ver porque esto es el Museo Islámico y generalmente está cerrado. Pero sí vamos a entrar aquí en la mezquita del Aqsa. Aquí, en la mezquita de Marwani o los establos de Salomón. Vamos a caminar por aquí y vamos a subir a la explanada, entrando también aquí, y después quizás vemos algunas de las otras cosas que hay si nos da el tiempo. Pero primero entendamos cómo esto se veía cuando existía el templo, porque decimos el monte del templo. ¿Qué es el monte del templo? El lugar en donde estaba el primero y el segundo templo de Jerusalén. Eso se veía así cuando acá hay un camino que hoy en día se está excavando totalmente y que quizás en un tiempo no muy largo se puede hacer caminando por debajo de las casas, porque hoy está enterrado, pero en esa época era abierto, y vamos a llegar aquí. La mayoría de ustedes esto lo conoce, el cóctel está más o menos aquí. Esta puerta que hoy llamamos de Wilson, en realidad está en la zona donde los hombres rezan. Aquí lo que sería la basílica. La basílica en este sentido no es una iglesia, por supuesto. Estamos hablando de la época romana. Es un basilus. En latín quiere decir rey. Es un edificio no religioso. Es decir, un edificio real. Y este es el templo. Claro que esto se ve así después de que se hicieron cambios. Es decir, el primer templo no se veía así, y el segundo templo en la época de los macabeos no se veía así, por supuesto no se veía así antes que ellos. Herodes hace muchos cambios en el monte. Después vamos a tratar de entender qué es lo que hizo, pero observen que este monte es una meseta, es decir, no es un monte, porque Herodes hace 4 paredes enormes para poder armar una explanada, poner una explanada que permita construir un edificio alto encima. O si lo veamos así en toda la ciudad, esta es la ciudad de Jerusalén en el primer siglo, en el cual les diría que las murallas de hoy en día van más o menos por aquí. Todo esto está fuera de la ciudad, incluyendo la Jerusalén del primer templo. El que no lo vio, por supuesto, está invitado a verlo y a conocerlo en el Museo de Israel. La maqueta que nos muestra cómo era esa ciudad. Esta es la ciudad de David. Aquí, la ciudad de David. Y el templo se ve así. ¿Qué es esto? Una cosa sí quería contarles.
algo que hasta ahora, bueno, es bastante nuevo porque es un artículo que escribió hace poco uno de los arqueólogos, que revisando esta pared, que es la pared del sur, revisando esta de las paredes, llegó a la conclusión de que esto no se ve así, escaleras aquí y escaleras aquí. Las escaleras de aquí sí existen y se han excavado, después se las muestro, pero aquí era así. Era en realidad una rampa. ¿Y por qué era una rampa? Porque la gente venía con animales al templo, animales para ser sacrificados. No iban a subir escaleras. Bueno, con una oveja uno todavía se la puede cargar encima, pero si uno trae un toro, por lo cual descubrieron que efectivamente esto era una rampa por la cual podían subir con animales. Miren lo que hace, y yo creo que esto tiene importancia para todo lo que vamos a ver después, porque Herodes no es el primero que hace murallas alrededor del monte y una explanada. Aparentemente eso ya se hizo en la época de los macabeos. Herodes expande los muros, es decir, los expande al norte, los expande al oeste, los expande al sur, pero en el este queda en el mismo lugar. ¿Por qué quedó en el mismo lugar? Porque al este está el valle de Kidrón, entre el monte del templo y el monte de los olivos, y ese es muy profundo. No lo trata de pasar. Es decir, que si es verdad lo que yo estoy diciendo y que había un muro anterior a Herodes que conformaba una caja ya de la época de los macabeos, tendríamos que encontrar en algún lugar este punto, en donde esta muralla con esta muralla se juntan. Porque Herodes no trabaja de la misma forma que los macabeos. Las piedras tienen que ser distintas. Y eso es exactamente lo que se encontró. Se encontró que hay una unión. Hay una pared herodiana, pero hay una pared que no es herodiana en el lado este. Si lo quieren ver más de cerca, y para asegurarse de que no les miento, observen esto. Se dan cuenta a simple vista que estas piedras de mano izquierda de este punto son piedras como las del cótel, piedras grandes con marco. En cambio, las de la derecha no lo son, no están pulidas, no tienen el mismo trabajo, porque estas son de la época macabea. Esto es una expansión de la época herodiana. Y las entradas principales que se ven aquí, que las llamamos de Juldá. Las puertas de Juldá en realidad las llaman así porque dicen, bueno, esa es una de las opiniones, que la tumba de la profetisa Juldá estaba aquí. Estas escaleras son estas escaleras, ahora lo van a ver. Bueno, las puertas que vemos hoy en día no son las puertas que les acabo de señalar de Juldá, están cerradas, pero son posteriores, pero sí pueden ver aquí arriba hay un dintel de un pórtico que es de la época herodiana. Y las escaleras se ven así. Estas son originales, tienen más de 2000 años. Estas, bueno, están reconstruidas. Y otra cosa más, bueno, la mayoría de nosotros no podemos entrar acá porque es la zona de las mujeres en el cótel, pero ya que estamos mirando un poco los alrededores antes de subir, acá, donde están las mujeres, hay un dintel. Es decir, acá había una puerta. Alguien la cerró, la tapió, pero aquí había una entrada.
¿Cómo se veía esto? Observen, ese es el dintel que vemos, esta parte, esto está bloqueado y esto está cerrado por el edificio que se construyó aquí en épocas muy posteriores, en épocas de los mamelucos y los otomanos. Pero esto se veía así. Es decir, si lo miramos del otro lado, del lado en que no podemos entrar, del lado de adentro del monte, esto se ve así. Es decir, hay una puerta que está tapiada. Porque la entrada, evidentemente, que nosotros solamente podemos ver este pedacito de aquí, porque estamos a esta altura. Recuerden que debajo de la explanada del cótel todavía hay mucho muro. Que solamente en Davidson, en el parque arqueológico que está hacia el sur, podemos ver la calle esta en todo su esplendor, es decir, vemos todo el muro. Pero nosotros en el cótel estamos a esta altura. Lo que vemos es esto. Pero esta era la puerta de entrada. Una de las puertas de entrada hacia la explanada. Y una cosa más antes de que comencemos nuestro camino hacia el monte. Recuerden que les dije que hay una basílica. La basílica son columnas y columnas y columnas que nos dicen nuestros sabios, hacía falta 3 personas para abrazar la columna. Algunas de estas columnas las encontramos, están en el barrio judío. Pueden ver los capiteles, como este. E incluso encontramos una columna de estas tirada en lo que se llama Migraya Rusim, en la área rusa de Jerusalén. Aparentemente se rompió en el camino y lo dejaron tirado. Y algo que todavía seguramente ustedes no conocen. Esta es una de las puertas de entrada. El puente que llegaba de la zona de la aristocracia directamente hacia el cótel. El que conoce la casa herodiana en el barrio judío sabe que probablemente sacerdotes vivían acá y tenían la posibilidad de llegar en forma directa hacia el templo. Pero encontraron esta casa. La encontraron en excavaciones. Esto está adentro de lo que se llaman los túneles del cótel. No está como parte de la visita todavía. ¿Qué hay ahí? ¿Y qué era esta casa? Bueno, se veía más o menos así, o así, de otro ángulo, por lo menos según los arqueólogos que excavaron. Se ve así hoy en día. Otra de las paredes, pero observen que en esta pared hay una columna que está en realidad esculpida sobre la piedra. Y lo interesante es que encontraron en los capiteles, tiene capiteles, pero se dan cuenta que hay un agujero. Y en cada uno de ellos lo hay. Al principio pensaron que alguien estuvo rompiendo los capiteles. Pero cuando miran adentro, hay un caño de plomo. Hay un sistema de agua. Esto era una fuente. Cada uno de ellos era una fuente de agua dentro del palacio este, pequeño palacio, que suponen que era la pieza de recepción VIP para los personajes importantes que venían a visitar al rey y al templo en nombre del rey. Y ahora sí, vayamos un momento al cótel, dejemos nuestro papelito y ahora vamos. עיני כל העולם נשואות אליך בתחינה, ללטף את אבניך בשתיקה, ללחוש לשם תפילה,
להוריד דמעה קלה ולשוב הביתה עם תקווה גדולה. ליבו של העולם, הכותל. El cóctel, bueno, el cóctel se ve así hoy en día y ni siquiera generalmente tan lleno de gente. Cápsulas que separan a todos los grupos. Esto es una foto sacada en un lunes. Hay bar mitzvah y cuando no estábamos en cuarentena. Esperemos que pronto lo veamos así de vuelta, porque así se ve en las festividades. Se veía hasta antes de la corona. Bueno, no, esto no se ve ahora así. Esto es hace 100 años. Así se veía el cóctel, pero hace 100 años atrás. Observen que esto es un pequeño pasillo. Y me preguntan, y se los voy a contestar antes de que me lo pregunten. Pero si tienen preguntas, después pueden escribirlas en el chat o al final vamos a dar la oportunidad de preguntar. Pero hay algunas preguntas que siempre me hacen. Por ejemplo, ¿dónde está la mejizá? Acá hay mujeres y acá hay hombres. ¿Dónde está la mejizá? Bueno, la mejizá no está. ¿Y por qué no está? Porque ni en épocas otomanas, ni en la época de los británicos, les permitían a los judíos poner una mejizá. Ni una mesa. Ya no hablo de un Aron HaKodesh con un libro de la Torá. O tocar el shofar después de Yom Kippur. El que lo hacía iba preso. Hoy en día, gracias a Dios, podemos acercarnos, así que vengan conmigo y yo les muestro una imagen. Me gusta esta imagen porque muestra lo que es realmente el cóctel. Observen que hay judíos ultraortodoxos vestidos a la ultranza, con largos sobretodos, capotas, sombreros, pero también hay judíos religiosos de kipá de colores, y también hay otros que evidentemente no son extremadamente religiosos, al menos eso lo puedo decir, porque no vinieron con su kipá. Estas son del cóctel. Quizás tradicionalistas, quizás laicos, pero todos llegan al cóctel a pedir, porque todos tenemos lo que pedir. Pongan un papelito en el cóctel y vayamos al monte. Para subir al monte, nosotros estábamos aquí, en la explanada, y tenemos que subir por esta escalera. La única puerta que podemos usar nosotros que no somos musulmanes es esta, la puerta de los Mugrabim, los marrocanos, así se llama. Podemos salir por cualquiera, pero podemos entrar solo por esta. Musulmanes pueden entrar por todas las otras puertas y ven que no faltan puertas, hay muchas puertas. Nosotros vamos a entrar aquí, como les dije, dar la vuelta y llegar hasta aquí. Ya lo vamos a ver. Bueno, vengamos entonces, empecemos a subir. Como les dije, si fuéramos a hacerlo de verdad, quienes cuidan la halajá tendrían que haber ido antes a la mikve. ¿Por qué tienen que ir al baño ritual? Porque todo el monte se considera sagrado, no todo el monte con el mismo nivel de santidad. Por lo cual habría lugares en que judíos que cuidan la halajá no van a entrar. Incluso hay rabinos que no autorizan la subida al monte en ningún caso. Después voy a hablar un par de palabras sobre eso, pero eso requiere una clase sobre el tema. Vayamos adelante entonces. Pero ahora que vamos a entrar al monte, la primera pregunta que surge, ok, ya les mostré,
El templo primero, el templo segundo, los dos estaban sobre ese monte. Clarísimo por qué para los judíos es santo. Y entonces, ¿por qué lo es para los musulmanes? Por empezar, Jerusalén no figura en el Corán ni una sola vez, por lo menos no en ningún nombre que conocemos. De los tantos 70 nombres que tiene Jerusalén y de las 600 y tanto de veces que Jerusalén figura en el Antiguo Testamento. Bueno, la tradición dice así. Por empezar, en la sura es el capítulo del Corán, capítulo 17, la sura 17 se llama la sura del viaje nocturno y dice lo siguiente. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo, gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo desde la mezquita sagrada, eso es Meca, hasta la mezquita más lejana, en árabe, Masjid el-Aqsa. Masjid el-Aqsa, la mezquita más lejana, cuyos alrededores bendije para mostrarle parte de nuestros signos, verdaderamente Él es quien lo oye y todo lo ve. La tradición musulmana dice que Mahoma tiene una visión por la cual el ángel Gabriel se le presenta y con un caballo alado, el Burak, Barak en hebreo, el Burak, el rayo, lo lleva hasta la mezquita más lejana. Ahí Mahoma sube al cielo y le dicen cuántas veces tiene que rezar. ¿Dónde está esa mezquita? El Corán no dice. Hay tres posibilidades. La histórica, aparentemente hay un pueblo cerca de la Meca en el cual había dos mezquitas, una mezquita que se llamaba la cercana y otra que se llamaba la lejana, y aparentemente a esa se refería Mahoma cuando llega. La tradición musulmana dice una de dos. Algunos sostienen que era una mezquita celestial, no era algo terrenal, algo celestial a lo que llega Mahoma. La otra posibilidad, que comienza con una tradición, que después vamos a ver también sostenida por cuestiones políticas, pero una tradición que es una tradición muy antigua, pero que se fortalece con el tiempo y que el Aqsa está en Jerusalén. Primera razón, para la cual es la tercera ciudad más santa para el Islam. ¿Para todo el Islam? Bueno, no. Para la mayor parte del Islam, es decir, para los sunitas. Para los chiitas, solamente últimamente por cuestiones políticas han centrado tanta importancia en Jerusalén, porque durante toda la historia hay otros lugares más importantes. Karbala, el lugar en donde muere Hussein ibn Ali, el hijo de Ali, que es el forjador de la Shia. Y hay otros, Najeb, el lugar donde se entierra Ali. Jerusalén siempre estuvo mucho más allá del tercer lugar. Pero para la mayoría del Islam, que son sunitas, así es. Y la segunda razón es lo que se llama la primera Qibla. ¿Qué es Qibla en árabe? Qibla es el lugar a donde se reza, marcado por el mihrab, un lugar, una entrante en la pared que va hacia la Meca. Bueno, ¿a la Meca? No siempre fue a la Meca. El Corán, en la Sura 2, dice: dirán los hombres necios, ¿qué les apartó de la dirección hacia el que miraban? Y Alá son el oriente y el occidente, y Él es el que guía a quien quiere un camino recto. Te hemos visto mirar al cielo con insistencia y vamos a darte una dirección que te satisfaga. Vuelve tu rostro hacia la mezquita inviolable, la Meca, y vosotros, donde quiera que estés, volvedlo en dirección a ella. Los que recibieron el libro, nosotros los judíos,
saben que es la verdad precedente de tu Señor y Alá no está inadvertido de lo que hacen. ¿Por qué? Porque Mahoma, para sus comienzos, tratando de convencer también a los judíos de que él es el profeta, durante 1 año y medio se reza hacia Jerusalén, como los judíos. Al año y medio escribe esto y se dan vuelta y rezan hacia la Meca. Pero aún así recuerdan que la primera quibla, el primer lugar hacia donde se rezaba era Jerusalén. Bueno, eso es lo que hace a la santidad de Jerusalén para el Islam. Subimos, estamos frente a la mezquita de El-Aqsa. La mezquita de El-Aqsa es una mezquita muy grande, ahora la vamos a ver porque vamos a entrar. Es una mezquita muy grande en la cual pueden rezar alrededor de 5.000 personas. Fue construida en el año 705 por primera vez por Walid, el califa de Siria, de los omayes. Destruida durante muchas veces. ¿Por qué fue destruida muchas veces? La mayor parte de las veces por terremotos. ¿A qué se debe? Muy simple. La mezquita está en la parte sur. La parte sur del monte es un agregado de Herodes. Esa plataforma sobre la que está la mezquita está sobre arcos que levantaron la montaña para poder llegar a esa altura. No está apoyado sobre roca, por lo cual es muy débil frente a terremotos, y una vez y otra se ha destruido en terremotos. La última vez en 1927, que han tenido que reconstruir gran parte de ella nuevamente. Esta es la entrada. Tenemos autorización. Les van a preguntar si son musulmanes, pero la ventaja de hacerlo virtual es que no hay nadie que nos pregunte. Antes de entrar, dejen sus zapatos aquí. Elijan donde quieran. A una mezquita no se entra con zapatos. Así se ve la mezquita. O así. Les dije que en 1927 fue reconstruida. ¿Saben quién dona estas columnas? Estas columnas blancas, que quien conoce un poco de arquitectura identifica como arquitectura italiana, veneciana. ¿Lo es? Mussolini es el que lo da de regalo a Hayamin el-Husseini, el mufti de Jerusalén. Discúlpenme, un gran antisemita. Amigo de Hitler. Él es el que recibe de regalo para la mezquita de Mussolini estas columnas. Y así se ve el mihrab. Este es el mihrab de la mezquita. Y esto, bueno, es lo que se llama minbar. ¿Qué es un minbar? El púlpito. El original era entregado, regalado por Saladino en el siglo XII. Todo hecho de madera. En el año 1969, un joven llamado Dennis Rowan, un australiano cristiano, consigue, supongo que coimeando a los guardias, entrar en la mezquita temprano a la mañana cuando no había nadie, y le prende fuego a la mezquita. Según él, de esa forma los judíos van a reconstruir su templo y entonces va a llegar el segundo advenimiento de Jesús. Por supuesto que cuando fue atrapado por la policía israelí y juzgado, demostraron que el señor no está totalmente cuerdo y fue internado en un hospital psiquiátrico.
Bueno, eso causó muchos dolores de cabeza para Israel. Este púlpito fue reconstruido tal cual como era el anterior, y como ven ahora no se usa tanto porque está rodeado de paredes, no se puede acercar a él, justamente desde aquella historia. Algo que es interesante de ver es que hay dos pasillos que van desde las puertas de Hulda, por debajo del Aqsa, y llegan hacia la plataforma. Esos pasillos son de la época romana, es decir, esos pasillos son de la época herodiana. Esos pasillos se hicieron para que de la entrada, que aquí estaba la basílica, la stoa, lo que llaman en la arquitectura el stoe, o stoa real, vayan por debajo y lleguen inmediatamente a la plataforma y frente a ellos el templo. La entrada a esos pasillos solamente se puede hacer ahora por adelante y se veían así, o así se ven ahora. Pero observen que las columnas originales están detrás de las columnas de refuerzo que se hicieron posteriormente, pero la columna original está y se puede ver así. Es decir, los pasillos existen ahora, si bien las puertas están tapiadas y no se puede entrar por ellas, pero sí los que entran por adentro pueden verlo. No, claro, no, judíos. Nosotros vamos a entrar un momento en lo que se llaman los establos de Salomón. Los establos de Salomón es una construcción aparentemente en parte todavía herodiana, reformada por los caballeros cristianos cruzados templarios. Por eso se llamaban templarios, porque tenían su centro en el templo. Y aquí tenían sus caballos. Pero estas entradas son totalmente nuevas. Esto es parte de una excavación ilegal que hizo el Waqf, que está encargado del templo, de todo el monte del templo, sin pedir autorización y sin excavaciones arqueológicas. Hizo un desastre arqueológico para hacer una entrada y convertir esto en una mezquita. La mezquita de Marwani es el abuelo de Walid. Ahora les hago la historia. Es el abuelo de Walid, el que construyó la mezquita del Aqsa por primera vez. A nombre de él la hicieron, por supuesto no tiene nada que ver. Y tiene más o menos el mismo tamaño que el Aqsa, es decir, entran alrededor de 5.000 personas ahí adentro. Tiene 80 por 60 y 12 metros por debajo del nivel de la plataforma. Se veía así antes que los musulmanes la conviertan en esto. Hoy en día, la mezquita más grande que hay yo creo que en el Medio Oriente, las dos mezquitas juntas entran 10.000 personas. Y unas palabras más antes que vayamos hacia la plataforma. Aquí está el templo, es decir, aquí está el Domo de la Roca, que no es una mezquita, a pesar de que se utiliza hoy en día para rezar. También los musulmanes pueden rezar en cualquier lugar, 5 veces al día. Rezos son cortos y pueden rezar en cualquier lugar, no necesitan una mezquita, generalmente van a la mezquita solamente los viernes. No fue construido como mezquita, ahora vamos a hablar de él cuando lleguemos a él, pero sí está para la mayor parte de las ideas, la gran mayoría de los rabinos, los historiadores y los arqueólogos, aquí es donde estaba el templo. Es decir, no cabe la menor duda a nadie, excepción de algunos que quieren hacer política del tema, de que
el templo de Jerusalén estaba sobre el monte del templo, la pregunta es ¿dónde? La mayor parte dicen aquí. ¿Por qué se llama esto Domo de la Roca? Por debajo, ahora después lo vamos a ver, hay una roca, y esa roca es lo que se llama el Eben Ashtia, la roca ¿cómo lo diríamos en español? La roca del comienzo, la roca de las raíces, de la fuente. Y ahí, se dice, comienza el mundo. Y eso estaba en el Santo Sactorum del templo. Y toda esta zona está marcada aquí, es la zona sagrada en la cual no se puede entrar quien está impuro de impureza de muerto, que es la impureza más grave en el judaísmo, y por lo cual no se puede entrar a esa zona porque para la mayor parte de las ideas rabínicas el lugar conserva la misma santidad que tenía, a pesar de que esté destruido. Ahí estaba, como le dije, para la mayor parte de las ideas, así es. La opinión central es que la roca es el lugar del Santo Sanctorum. Hay otras ideas. Hay una opinión occidental sostenida por el rabino Goren, entre otros, que la roca que está aquí es el lugar donde estaba el Mizbeach, el altar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque la roca tiene un agujero en el cual el Rav Goren reconoció que eso sería el Shitín, el lugar por donde se dejaba caer la sangre, el agua o el vino en el altar. Opinión del norte del profesor Asher Kaufman, que el Domo de los Espíritus, después se los voy a mostrar, es el lugar del Santo Sanctorum. La opinión del sur del arquitecto Sagiv, aparentemente también de la Ashturia Parji, que es una autoridad que en el año 14 estuvo paseando y reconociendo lugares geográficos del Tanaj, del Antiguo Testamento, y soportado también por el rabino Zelatsky, que el Kas, que ahora también les voy a mostrar, van a saber lo que es el lugar del Santo Sanctorum. Es decir, hay varias opiniones. La principal, la mayoría, la roca es el lugar del Santo Sanctorum. ¿Por qué hay otras opiniones? Ese es un tema para una clase completa. No estoy seguro que en una hora consigo explicar todas las posibilidades, porque entre otras cosas, además, ¿cuánto es una amá? Es decir, las medidas del templo dadas en el Talmud están dadas en codos, pero no sabemos qué tamaño tenía el codo. Hay opiniones de 44 centímetros, las opiniones principales están entre 45.6 y 52, y hay hasta 60. Y la diferencia es abismal en cuanto al lugar y etcétera, las medidas, sobre qué se sostienen, si no se hicieron nunca excavaciones arqueológicas. Bueno, básicamente entre las cosas que se pueden ver, o las que vieron en algún momento, los pocos que pudieron hacer algunas observaciones en algunos lugares, en el fines del siglo XIX sobre todo, en donde encontraron varios de los pozos de agua y cuevas que hay por debajo, y ubicadas en distintos lugares, sabemos exactamente dónde están, por esas investigaciones que se hicieron, basándose en esas cosas que conocemos, tratar de ubicar a dónde estaba. Les doy un ejemplo, el más simple. La pared este no va de norte a sur, tiene un ángulo de 6 grados, 6 y algo. La pregunta es si la pared, el muro del templo, era paralela a esa pared. Digo a esa porque esa es la más antigua, es de la época de los macabeos. El templo de los macabeos era paralelo o en realidad estaba norte a sur y por lo tanto estaba con un pequeño ángulo frente a la pared. Y así muchas otras cosas. No voy a entrar.
eso realmente para si van a querer algún día hacer una clase solamente sobre ese tema que da para largo. La pregunta es entonces, si ese es el Santo Sanctorum judío y no es una mezquita, ¿por qué Abd el-Malek, el padre de Walid y el hijo de Marwan, son los califas? ¿Por qué construyen en el año 691 el Domo de la Roca? Por empezar, historiadores como Ahmad el-Yaqubi, y traigo historiadores musulmanes para que no digan que tienen tendencias políticas y además del siglo IX. Entonces Abd el-Malek prohibió a los habitantes de Siria el peregrinaje a la Meca porque Ibn Zubir obligaba a los peregrinos a jurarle fidelidad. Les explico, Ibn Zubir está en la Meca y se rebela contra Abd el-Malek. Abd el-Malek está en Siria, en Damasco. Y por lo tanto Abd el-Malek prohíbe a todos sus habitantes ir a la Meca porque Ibn Zubir los obligaba a jurarle fidelidad. Pero el pueblo se quejaba a él, ¿cómo se atreve a impedirle llegar a la casa de Dios? No se olviden que el Hajj, el peregrinaje a la Meca, es uno de las cosas más importantes que hay, de los preceptos más importantes que hay en el Islam, por lo menos una vez en la vida. Y Abd el-Malek le dijo, ¿acaso no dijo el enviado de Alá, Mahoma, que el hombre debe peregrinar a 3 lugares, la mezquita de la Meca, la mezquita de Medina y la mezquita de Jerusalén? Por supuesto es una tradición, quizás una tradición o quizás lo inventó, pero ya en ese momento se convierte en una tradición. Si no lo era hasta ese entonces, es probable que ya fuera una cierta tradición de que la mezquita de Jerusalén era el lugar a donde había subido al cielo. Y la roca está donde puso su pie el profeta, para subir al cielo, será el lugar de la Kaaba. La Kaaba es esto, la Meca, la piedra alrededor de la cual caminan cuando hacen la peregrinación. Y construyó una cúpula sobre la roca y colgó ahí cortinas, y el pueblo acostumbraba a circular alrededor de la roca, y esta costumbre siguió todos los días de los califas. O sea, el propio historiador Ahmad el-Yaqubi, en el año 874, 180 años después de que Abd el-Malek lo construyó, nos dice que la razón de la construcción es una razón política. De no haber habido esa razón política, probablemente no lo hubiera hecho. El Muqaddasi, unos años después, en el año 985, que es uno de los historiadores y geógrafos más importantes del Islam, nos cuenta, y ese día en la conversación con mi tío le dije, no fue correcto de parte del Walid, el constructor de la mezquita del Aqsa, despilfarrar tanto dinero en la construcción de la mezquita de Damasco, se refiere a la mezquita del Aqsa. Oh, hijo mío, no tienes entendimiento. Este hecho del Walid fue la decisión correcta como no hay otra, pues él entendió que la tierra de Israel y Siria estuvieron mucho tiempo bajo el dominio cristiano y vio que las múltiples iglesias, estamos hablando del dominio de los bizantinos, las múltiples iglesias atraían los corazones por sus formas bonitas y su lujo, como la iglesia del Sepulcro y la de Lot. Como se dan cuenta, estaba hablando de la tierra de Israel, no de Siria, por lo cual decidió construir una mezquita que evite que vayan hacia esos edificios foráneos, que sea especial y llamativo a los ojos de todo el que lo vea. De la misma manera es claro que el califa Abd el-Malek, al ver la maravilla de la cúpula de la iglesia y su belleza, fue obstinado en su determinación en lo que debía hacer para que esto no avergüence a los musulmanes, por lo que construyó la cúpula de la roca que se puede ver hasta nuestros días. O sea, ¿hay otra razón? Sí, la segunda razón que dice Al-Muqaddasi es que es el lugar en comparación a la iglesia del Santo Sepulcro, y la realidad es que las dimensiones son muy, muy similares. De la cúpula me refiero, el domo. De paso les digo, el Muqaddasi, ¿de dónde viene ese nombre? Por el nombre se ve que viene de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Bait el-Maqdis es el nombre que los musulmanes le daban, hasta que empezaron todas las cuestiones políticas, que le daban al lugar del templo.
¿Qué es Bait al-Maqdis? Bet Hamikdash, la casa del templo. Así la llamaban los musulmanes. Y se encontró en Nuba, en un pueblo cerca de Hebrón, una inscripción de la época de Omar ibn el-Khatib, siglo VII. El Omar ibn el-Khatib es el que llegó aquí y conquistó la tierra y dice, en nombre de Alá, le entrego en este lugar, en Nuba, y todos sus terrenos como presente para la roca de Beit el-Maqdis, la roca de la casa del templo y la mezquita del Aqsa, entregado por Omar ibn el-Khatib. No voy a entrar en todos, pero observen que es eso que hoy en día hay musulmanes que por cuestiones políticas tratan de cambiarlo. Figura en un folleto sacado en 1925 por el Consejo Musulmán Supremo, dirigido por el mismo Hayamin el-Husseini, para los turistas que venían a Al-Haram al-Sharif, al monte del templo. Y observen lo que dice, está escrito en inglés. Incluso se los marco para que no quede duda. La identidad del sitio con el templo de Salomón está fuera de toda disputa. Es decir, está clarísimo, este es el lugar del templo. Política, nosotros dejemos la política y vámonos hacia allá. Solamente que observen esto, eso se llama el caso, el kos, el lugar en donde se lavan los musulmanes los pies y las manos. La fuente misma es de la época de los mamelucos, esto es posterior, las sillas para que se puedan sentar y hacerlo cómodamente, pero hay que lavarse las manos y los pies antes de entrar en una mezquita. Lo hacen también antes de entrar en el Aqsa, por supuesto, y también antes de entrar en el Domo de la Roca. Pero antes de que entremos en el Domo de la Roca, 2 palabras sobre este edificio que está al lado, que es muy parecido, que tiene 14 columnas alrededor, abiertas. Bueno, casi todas estaban abiertas, menos esta que ahora la pueden ver que está cerrada. ¿Por qué? Porque esto tiene un mihrab. Esto lo hicieron después. La construcción esta es de la misma época, del siglo VII, probablemente el mismo año, probablemente construido por el mismo, el Malek. ¿A qué se debe? No sabemos. ¿Por qué lo hizo? Hay quien piensa que esto es un modelo pequeño, como los arquitectos hacen sobre las mesas, un modelito para que después hacer él se hizo un pequeño modelito antes de construir el Domo de la Roca. Tengo las dudas de que esa sea la razón. No hay una explicación clara de por qué se construyó, pero observen que es muy bonito, con mármoles y azulejos. Un edificio muy bonito. Pero ahora sí, vamos al Domo de la Roca. Vamos caminando por la explanada hacia allá. Observen que para llegar al Domo de la Roca hay que subir. Así nos dicen también nuestros sabios con respecto al templo. Había que subir al templo de los distintos niveles de santidad, se iba subiendo. Aquí tienen el domo. Este domo, aquí lo ven, que les mostré antes, lo llaman el domo de la cadena. ¿Por qué lo llaman el domo de la cadena? Según la tradición musulmana,
incluso el nombre, el otro nombre que le dan es Mahmad Daud, el juzgado de David, porque cuenta la tradición de que había una cadena, y de esa cadena, en ese lugar, era el juzgado del rey David, y cuando llegaban dos personas discutiendo entre sí para ser juzgados por el rey David, la cadena podía ser tomada solamente por el que tenía razón. El otro, la cadena se le escapaba. Y de esa forma David siempre sabía quién era el justo y quién no lo era. Parte de las historias que hay. Solamente vean qué simetría que hay. Los triángulos son iguales, se cortan exactamente en el punto medio de la cúpula. Y la cúpula, como les dije, sigue las mismas dimensiones, prácticamente las mismas dimensiones que la iglesia del Santo Sepulcro, que es anterior, por supuesto. Bueno, estamos adentro. Estamos adentro del domo de la roca. Una cosa interesante, vean, acá estaba escrito. Está escrito en caligrafía musulmana. La escritura, lo que está escrito, decía que el que lo construyó era el califa Abbasi al-Mamun. Lo que sabemos no es cierto, porque después de que rasparon la escritura, encontraron que abajo había sido cambiada el nombre de Abd el-Malik, había puesto el califa Abbasi simplemente porque él hizo algunos cambios y se atribuyó la construcción. La cúpula no siempre fue dorada. La cúpula es dorada de fines del siglo XX del siglo pasado. Y desde el año 1993 es de oro puro. 80 kilos de oro, 5.000 planchas de oro que la cubren. Regalo del rey Hussein de Jordania a el Domo de la Roca. Esto es el lugar, uno de los lugares sagrados dentro del Domo de la Roca, porque aquí adentro hay un pelo de la barba de Mahoma. Hay gente que dice, no, es un chiste. No, no es un chiste. Esa es la tradición. Y la segunda mezquita importante, la más importante después de Al-Aqsa en Israel, es la mezquita del Yazar en Acre, y ahí también hay un pelo de la barba de Mahoma. Pero lo más importante es esto. La roca está en el medio de columnas concéntricas, son dos filas de columnas concéntricas, y la roca está en el medio. Ahora la podemos ver, porque es virtual, de un ángulo que nunca se puede ver. La podemos ver de arriba. Esta es la cúpula, por dentro, y esta es la roca. Hay quien dice, observen, aquí está el agujero, que según el Rav Goren, sería el Shittim. Algunos dicen que sería el lugar de la separación entre el Santo Sanctorum y el Santo, es decir, entre el Kodesh HaKodashim y el Kodesh Eleihal. No hay forma de demostrarlo, por supuesto, y es probable que la roca haya sufrido cambios en estos 2.000, 2.500 años. Por lo tanto, no hay forma de asegurarlo. Allahu Akbar, Allah. Eso nos dice que tenemos que apurarnos para bajar. No, el horario es muy estricto en el monte, 7:30 a 10 ahora en invierno, en el horario de invierno, 7:30 a 11 en el verano, fuera de los horarios del rezo de los musulmanes. Eso que acaban de escuchar es el llamado al rezo musulmán, lo que se llama el Adán. No hay que preocuparse demasiado. Lo que dice Allah Akbar, Dios es Allah es el más grande. Ashhadu an la ilaha illa Allah,
en realidad es la shahada, el testimonio por el cual los musulmanes testimonian que, testimonio, ashhadu an, yo testimonio, testigo, la ilaha illa Allah, no hay otro Dios como Allah, Juan Muhammad Rasul Allah, y Mahoma es su profeta. Eso es lo que dice y llama a la, pero eso nos dice que tenemos que bajar, y como ya tenemos que bajar, ¡ay! Así, rapidito, otro minbar del verano, así lo llaman. Hoy no está en uso, pero está afuera, por eso lo llaman minbar del verano, porque está afuera. El púlpito de verano es mameluco del siglo XIV. Hay muchas cosas alrededor, como el Kubat el Miraj, el domo de la subida del siglo XII, que aparentemente era un lugar del bautismo de los cruzados que estaban ahí arriba, o Kubat el Arwaj, el domo de los espíritus, el lugar en donde rezan por los espíritus de los muertos, o Kubat Sulimán, que ese es el más interesante, porque dos cosas. Se lo llama también Kubat el Zahra Zeira, la piedra pequeña. Ahí es donde dice la tradición musulmana, que rezó el rey Salomón cuando terminó de construir el primer templo, el Libro de Reyes, y además la piedra está descubierta, es decir, no hay una losa, la piedra, la roca está al descubierto. Dicen que esa roca en realidad es un pedazo de la roca, del domo de la roca, que los judíos cuando salieron al exilio de Babilonia se llevaron y trajeron cuando volvieron. Solamente les muestro que hay algunas tradiciones musulmanas que aclaran muy bien qué es lo que había antes en el lugar. Incluso hay tumbas, solamente la ventana de la tumba, porque la tumba está del lado de afuera, no entierran adentro, pero en la tumba de afuera, el símbolo de Jordania está sobre la tumba. ¿Por qué? Porque esta es la tumba de Hussein ibn Ali, el padre de Abdallah I, el primer rey de Jordania. Dejémoslo y salgamos por esta puerta y doblemos a la derecha 1 minuto, porque acá está lo que se llama el pequeño cótel. Hay un pequeño lugar en donde se puede ver la continuación del muro occidental, el pequeño cótel lo llaman. Muy poca gente llega hasta allá, pero se puede llegar. Hay mucha gente que pone papelitos, los que llegan ahí ponen papelitos. Acá hay mucho más lugar para poner papelitos que en el otro cótel, pero en realidad es la continuación. Y les digo más, está más cerca del Kodesh HaKodashim incluso que el cótel en sí. Bueno, estamos terminando, así que ahora sí, bajamos. El que quiere puede ir a comer hummus. No les dejé comer nada, no los dejé parar para comer en ningún lado, así que hummus, baklava, o prefieren que kenafe. Vamos caminando por el mercado, al barrio judío, y con esto vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este paseíto, corto paseo, y la próxima, el domingo 8 de diciembre, los esperamos. ¿Qué vamos a hacer el domingo 8 de diciembre? Vamos a conocer Cesarea en lugares en que la mayor parte de ustedes casi seguramente no llegaron. Porque la mayoría de nosotros va por muy poco tiempo a Cesarea y por lo tanto... ¿Qué dije? 8 de noviembre. Tiene razón mi señora, está mal. 8 de noviembre. Dentro de 2 semanas. Nuestros paseos son cada 2 semanas, el 8 de noviembre. Yo estoy apurado, no sé a dónde. Muchísimas gracias a todos y si tienen preguntas, con gusto, voy a parar. Y entonces los podemos escuchar, pueden abrir los micrófonos.